Todo guatemalteco e incluso muchos extranjeros saben que el nombre de nuestra ciudad capital es el que corresponde al de la República de Guatemala, aunque sabemos que su nombre correcto es la Nueva Guatemala de la Asunción. Sin embargo, con esa manía que tenemos los guatemaltecos de poner sobrenombres o motes a casi todo, son muchos en los departamentos que afirman con toda seriedad que van a la Capirucha, refiriéndose a la capital de Guatemala. ¿A quién se le ocurrió tal cosa? Vaya usted a averiguarlo, que seguramente envejecerá antes de que logre la identidad de semejante guasón. El caso es que cuando es fundada la ciudad capital, en pocos años se habían trazado las calles, señalando que en un solar o terreno determinado se construiría un templo o iglesia X. No había, pues, calles que tuviesen nombre y los barrios, por supuesto, no existían ni en las páginas amarillas, ya que tampoco las habían inventado en el siglo XVIII. A pesar de ello, se sabe que todas las calles, llegado el siglo XX, tenían un nombre con el cual podía ser identificada por todos los capitalinos. Hay que recordar que el trazo original de nuestra ciudad capital, tenía apenas 12 calles que iban de la primera a la 12ª y de primera a 18ª, es decir, caminando a paso regular. Nuestra ciudad capital podría ser recorrida como si se tratase de un largo paseo en muy pocas horas. En aquellos primeros años de la ciudad capital, las calles no tenían nombres, al igual que los barrios, porque sencillamente no existían. Hola amigos de Celaje de mi Tierra, programa de la nacionalidad guatemalteca. Hace un tiempo atrás les traíamos a ustedes la plática sobre algunos medios de transporte en Guatemala, entre los cuales les hablábamos de las más pintoresco de todos, que creemos nosotros eran las camionetas. Las camionetas, nos dijeron algunas personas, amigas, quienes nos hicieran el favor de escuchar el programa en el que les estábamos narrando a ustedes algunas de las líneas o rutas que en los años de 1950 al 80 existieran en nuestra capital de Guatemala. Y es de verdad pintoresca la manera que estas eran pintadas en aquellas épocas del ayer. Muchas de ellas hasta tenían nombre, nos decía una amiga de Chicago, quien después del programa se comunicara conmigo para contarme de ciertas camionetas del barrio donde ella vivía, las cuales me decía eran conocidas a veces hasta por nombres. Otro amigo del área de Misco nos hacía otro comentario sobre una camioneta que él conoció y que, según nos contara, circulaba por la región del occidente del país hacia la ciudad capital. Lo hacía desde Tecpan, Guatemala, nos decía. Era un busito bastante bonito. Era de la ruta llamada Higueros y tenía pintado en la parte posterior del bus un super ratón. Desdichadamente yo no tuve la suerte de ver al mentado super ratón, si no les aseguro que hubiera sido mi bus favorito. Según él era bonito ver el bus. Él algunas veces manejó detrás de ella y nos decía que era muy peculiar el busito este. Era de color amarillo, según nos platicara el amigo. Pero bueno, vamos a dar inicio al programa del día de hoy de manera musical, y será la Marimba Voz de Guatemala Sur quienes nos regalan una preciosa melodía dedicada a una calle de nuestra Guatemala. Escuchemos Avenida Bolívar con la Marimba Voz de Guatemala Sur.
pues aquí estamos de regreso con este programa de Celaje de mi Tierra, en que estamos hablándole a ustedes sobre los transportes en nuestra ciudad capital de Guatemala. El señor este que nos contaba del busito con el super ratón pintado debe de tener una mente privilegiada, siendo que hasta se recuerda del nombre de la compañía de transporte y hacia dónde hacía el recorrido el busito con el super ratón. Como les comentábamos, la línea de transporte urbano y extraurbano fueron bastante peculiares en nuestra tierra. No con ello estoy diciendo que aún no lo son, pero la de antes como que tenían algo más de sabor, nos apuntaron por aquí. Aparte de que en cada camioneta tenían un montón de dichos que eran puestos con caricaturas en la parte frontal interna arriba de donde estaba sentado el piloto. Era hasta entretenido, nos decían, ir leyendo las calcomanías que variaban de camioneta en camioneta, por supuesto sin faltar las anécdotas que algunas personas nos contaron, como la que yendo desde la casa de Roosevelt hacia el Trébol, a la camioneta se les zafó el timón. Tremendo susto que debieron haber pasado la gente que iba en ese momento en la camioneta. Hubo alguien más que nos contara que a veces al chofer le quedaba la palanca de velocidades en la mano. Cuando me lo contaron casi me muero de la risa, cosa que a mi interlocutor no le pareció nada gracioso, ya que me respondió: ja, como no era usted el que iba ahí subido, por eso le da risa. Pero sabe que, don César, eso no fue motivo de risa, ya que el pobre chofer ya se moría del susto, y nosotros peor, nos decía el amigo este bastante peculiar para hablar. Y tiene razón. Algunas otras personas nos contaron la misma historia, que a la camioneta se le zafaba la palanca de velocidades. Era bastante común, creo yo, en el transporte del ayer de nuestra queridísima ciudad capital de Guatemala. Bueno amigos, ya llegamos a otra parada musical de nuestro programa del día de hoy, y será la marimba Ecos Chapines quien nos regale una hermosísima melodía que titularon Calle del Sol.
Hola amigos, les saluda César Augusto Escobar Coaglio, conductor de este programa de Celajes de mi Tierra. Recordar es volver a vivir, como decían nuestros abuelitos. Por ello quiero invitarles a que nos escuchen todos los días en Marimba 24/7 en los siguientes horarios: hora de Guatemala, a las 9 horas, las 14 horas y las 23 horas. El horario es el de Guatemala. No se lo pierda y juntos nos vayamos por un paseo imaginario diariamente por las calles, barrios, cantones de nuestra querida tierra Guatemala. También aquí les contamos historias de personajes, modismos y costumbres de nuestro bello país, que usted, al igual que yo, dejamos allá lejos en la distancia. Así que por favor, no se le olvide, aquí tiene una cita con Celajes de mi Tierra, todos los días en Marimba 24/7. Se lo recomiendo a su amigo César Augusto Escobar Coaglio. Este es un programa que se transmite para ustedes desde el mismo corazón de América. Bueno amigos de Celajes de mi Tierra, ya estamos aquí de regreso con este su programa estelar del día de hoy, en que estamos hablándoles sobre el transporte en nuestra queridísima ciudad capital de Guatemala. Pero no de cualquier transporte, estamos hablando del transporte del ayer y por supuesto de sus comienzos allá por el año de 1890, según nos platican por aquí. Como pudieron oír, las cosas que pasaban en el interior de dichas camionetas eran de verdad para morirse del susto o de la risa. En cualquiera de los casos, por supuesto, dependiendo de quién pasaba las situaciones del caso. Así como nosotros, aquí en Celajes de mi Tierra, nos morimos de la risa escuchando las historias que los amigos nos cuentan sobre dichos armatrostes del transporte urbano allá en nuestra bella ciudad de Guatemala. Pero como les decíamos, todo tiene su historia, un comienzo y ojalá que no un final. En cuanto al transporte nos referimos, vamos a contarles un poco sobre los comienzos del transporte en nuestra queridísima ciudad capital de Guatemala. Son crónicas de antaño en donde todo se empezó con las carretas jaladas por mulas, corceles y por supuesto, ¿por qué no?, por gente también. Pero ya pasando a cosas más serias, vamos a empezar con el tranvía en la nueva Guatemala de la Asunción. Por las calles de la nueva Guatemala de la Asunción circularon en antaño los carros del romántico tranvía, el que fue de mucha importancia para el transporte de pasajeros y carga de un punto a otro de la ciudad. Aunque de forma muy lenta e incómoda, esta feliz introducción tuvo lugar a mediados de 1881, según los datos que nos dieron aquí en Celajes de mi Tierra. Pero antes de continuar, vamos a escuchar otra melodía más del programa del día de hoy, en que estamos hablándole del transporte del ayer, del antaño. Y será la marimba antigua, quien nos regale una hermosísima melodía que titularon Bertita.
Amigos, ya estamos aquí de regreso después de haber escuchado tan bonita melodía con la marimba antigua, Bertita, la cual nos imaginamos fue dedicada a una hermosa señora de esa ciudad colonial allá en la antigua Guatemala. Siguiendo con nuestra charla del día de hoy, en que estamos hablando sobre el transporte, el tranvía, en este caso de nuestra antigua ciudad capital de Guatemala, nos cuentan que hubo personas que solicitaron del Supremo Gobierno la concesión de la obra del tranvía. Formaron una compañía anónima entre capitalistas, suscribiéndose la suma de 70,000 pesos, entonces plata, con lo cual se financiaron las 2 líneas que inmediatamente debían de construirse. La primera de estas líneas partiría de Jocotenango, recorriendo por la calle Real, hoy la Sexta Avenida, hasta las inmediaciones de la antigua Ermita del Calvario, donde hoy se encuentra esta su radio amiga Radio Nacional TGW, La Voz de Guatemala. La segunda línea daba inicio en la Plaza de Armas, recorriendo la calle de Mercaderes, octava calle Oriente, pasando por el Mercado Central, Gran Hotel Unión, Teatro de Carrera, Nacional o Colón, haciendo una parada en su estación frente al Templo de San José del antiguo barrio del mismo nombre, o sea, del barrio de San José. Posteriormente, esta línea alcanzaría una terminal en el populoso barrio de la Parroquia Vieja. El ingeniero Alejandro Prieto hizo luego un estudio relativo a estas primeras construcciones. Entre sus conclusiones establece que frente al Calvario, el trazo podría dividirse en 2 ramales, uno con la dirección del Guardia Viejo siguiendo el Camino Real o Calle de la Libertad, hoy Avenida Bolívar, y el otro terminaría en la Villa de Guadalupe pasando por Ciudad Vieja. Bueno amigos, vamos a hacer una nueva pausa musical en este su programa de Celajes de mi Tierra, y será la marimba antigua quien nos regale una hermosísima melodía que titularon Negrita Colocha.
Hola amigos, les saluda César Augusto Escobar Coaglio, conductor de este programa de Celajes de mi Tierra. Recordar es volver a vivir, como decían nuestros abuelitos. Por ello quiero invitarles a que nos escuchen todos los días en Marimba 24/7 en los siguientes horarios: hora de Guatemala, a las 9 horas, las 14 horas y las 23 horas. El horario es el de Guatemala. No se lo pierda y juntos nos vayamos por un paseo imaginario diariamente por las calles, barrios, cantones de nuestra querida tierra Guatemala. También aquí les contamos historias de personajes, modismos y costumbres de nuestro bello país, que usted, al igual que yo, dejamos allá lejos en la distancia. Así que por favor, no se le olvide, aquí tiene una cita con Celajes de mi Tierra, todos los días en Marimba 24/7. Se lo recomiendo a su amigo César Augusto Escobar Coaglio. Este es un programa que se transmite para ustedes desde el mismo corazón de América. Ya estamos aquí de regreso en que estamos hablando de los antiguos tranvías en nuestra ciudad capital de Guatemala. Y nos cuentan que el mismo ingeniero presentó en ese estudio los cálculos económicos, tomando en cuenta los honorarios de todos los empleados y el costo de materiales, el valor de las mulas de tiro, las guarniciones, etcétera, etcétera, etcétera. Un largo etcétera que nos pusieron por aquí. Como escucharon, el viejo tranvía no era nada de lo que ustedes se han imaginado durante la narración. Era tirado con mulas. Nada que ver con los tranvías que ya en ese tiempo existían en países desarrollados como México, Estados Unidos y Europa. El costo total de cada kilómetro hasta el momento de comenzar el tráfico era de 20,260 pesos plata, lo cual elevaba a 250,000 pesos el valor total de la obra. El servicio de tranvía quedó establecido en pocos años. Los usuarios pudieron gozar de los viajes que llegaban hasta el Hipódromo del Norte, el punto a donde asistían cada año por el mes de agosto, los que buscaban un momento de expansión solaz y alegría. Por la feria de agosto nos imaginamos nosotros. También nos imaginamos que debe haber sido toda una aventura el montarse en el mentado tranvía. Las pobres mulas que tenían que hacer el trayecto, menos mal que en ese tiempo aún no existían las sociedades protectoras de animales, si no nos imaginamos que los que hubieran tenido que jalar el tranvía serían los mismos inventores, y por qué no decirlo de los ingenieros que planearon el proyecto. En verdad, amigos, debe de haber sido un trabajo realmente cruel el tener a un pobre par de mulas jalando el tranvía ida y vuelta todo el día. Pobres animales. Bueno, pero vamos a poner un poco de música y luego continuamos con nuestras narraciones del día de hoy. Y será la marimba Estrella Caminera que nos regala una hermosísima melodía. Flor de un día. Hermosa melodía que nos han pedido por aquí. Va con una dedicatoria allá a la ciudad de los vientos en Chicago, Illinois.
Bueno amigos, ya estamos aquí de regreso con este su programa de Celajes de mi Tierra, en que estamos hablándole a ustedes sobre el tranvía en nuestra nueva Guatemala de la Asunción. Nos dice que en los tiempos del ayer de José María Reina Barrios, de 1854 a 1898, hubo mucho empeño en los trabajos para rebajar y nivelar el terreno elevado en el Boquerón y en distintos lugares para desaparecer las ondulaciones del camino que en ese tiempo existían en nuestra nueva Guatemala de la Asunción. Aunque algunas casas quedaron en alto, los trabajos de la nivelación de terreno permitieron tener rieles para el tranvía y un tren de caubil o ferrocarril urbano, manteniéndose solo la del tranvía, ya que la segunda empresa no tuvo éxito, motivando desgracias, siendo suprimida al poco tiempo. A principios del siglo XX el transporte de pasajeros todavía era bastante incipiente, ya que se hacía en carruajes de puntos y carricoches. El tranvía vino a cambiar el concepto de viajar sin fatiga, aunque no sin molestias, a distintos puntos de la pequeña ciudad, en ese tiempo nuestra nueva Guatemala de la Asunción. Pero cuando aparecieron los primeros automóviles realeros, desapareció el tranvía con ellos. El tranvía era tirado o movido por mulas adornadas con cascabeles. Muy bonitos se veían los animales, nos platicaron. Los conductores eran caballeros muy elegantes y amables con su atuendo de leva y bolero. En Guatemala nunca existió el tranvía movido por electricidad, como en grandes ciudades avanzadas como antes les comentábamos. Un ejemplo cercano, nos dicen, fue México, donde sí hubo este tipo de moderno de transporte, ya muy entrado en el siglo XX. Pero amigos, vamos a poner un poco de música y será una melodía bastante alegre con la marimba estrella de Guatemala. Escuchemos entonces San Luis Jilotepeque.
Hola amigos, les saluda César Augusto Escobar Coaglio, conductor de este programa de Celajes de mi Tierra. Recordar es volver a vivir, como decían nuestros abuelitos. Por ello quiero invitarles a que nos escuchen todos los días en Marimba 24/7 en los siguientes horarios: hora de Guatemala, a las 9 horas, las 14 horas y las 23 horas. El horario es el de Guatemala. No se lo pierda y juntos nos vayamos por un paseo imaginario diariamente por las calles, barrios, cantones de nuestra querida tierra Guatemala. También aquí les contamos historias de personajes, modismos y costumbres de nuestro bello país, que usted, al igual que yo, dejamos allá lejos en la distancia. Así que por favor, no se le olvide, aquí tiene una cita con Celajes de mi Tierra, todos los días en Marimba 24/7. Se lo recomiendo a su amigo César Augusto Escobar Coaglio. Este es un programa que se transmite para ustedes desde el mismo corazón de América. Bueno amigos, aquí estamos ya de regreso en Un Decir Jesús. Hemos regresado al programa del día de hoy, en que estamos hablándoles sobre los tranvías en nuestra nueva ciudad, nuestra nueva Guatemala de la Asunción, debiera haber dicho. Y nos dicen que en nuestro país el único tranvía que funcionó y recorrió las calles de la ciudad fue el tirado por cansadas bestias, como ya se indicó. Eran como carros o vagoncitos del tren. En los primeros años de funcionar el tranvía se cobraba al público 2 reales por viaje. La muerte del tranvía llegó con la llegada del primer automóvil a Guatemala y con la introducción de las primeras líneas de autobuses en la capital, que prestaban el servicio a los mismos lugares que el viejo transporte o el tranvía, además de otros lugares más lejanos a donde el tranvía no llegaba. Los usuarios prefirieron la comodidad y la velocidad de los buses, ya que el tranvía representaba todo lo contrario. Además que debe haber dado lástima ver a las pobres mulas jalando los vagoncitos del tren. Al fin fueron a descansar, dice, por un tiempo las cansadas mulas, aunque no por mucho tiempo, ya que las utilizaron después para carga de mercaderías varias, y luego muchas se utilizaron para las carretas de servicio de basura de la ciudad. Hasta bien entrada la década de los 90, aún se veían por las calles de la ciudad jalando su pesada carga. Infame los dueños de dichas mulas. En los primeros 30 años del siglo XX, la capital de Guatemala vivió una de sus primeras crisis por problemas de transporte. Después de los terremotos de 1917 y 1918, se inició un proceso lento de reconstrucción de la ciudad, que provocó el desplazamiento de muchas familias hacia áreas periféricas de la zona 1 que necesitaban trasladarse diariamente en esas zonas hacia sus lugares de trabajo o de estudio en muchos casos. Pero vamos a poner un poco más de música en esta tarde que estamos hablándole a ustedes sobre el viejo transporte de nuestra ciudad capital de Guatemala. Y será la marimba Flor del Manzano, que nos regale una melodía con un nombre bastante curioso. Escuchemos Beto Sancocho.
aquí estamos ya de regreso después de haber escuchado esa bonita melodía con un nombre bastante curioso, Beto el Sancocho. Imagínense ustedes el nombrecito que le dieron a tan bonita melodía. Y nos siguen contando sobre el crecimiento urbano de la ciudad. Dice que se fue procesando, pasando su población de 115,000 habitantes en 1921 a 166,000 en el año de 1938 aproximadamente. El servicio del tranvía, primero tirado por mulas y después el mismo conocido como la maquinita o del Decauville, empezó a ser insuficientes. Entre 1885 y 1927, las líneas o rutas que servía el tranvía parten de la Plaza Central, utilizada como terminal central, hacia el Calvario, a la estación del Ferrocarril del Sur, y hacia el Cementerio General, al Hipódromo del Norte y hacia la Parroquia Vieja. La crisis, nos dicen, no solamente alcanzaba al tranvía, sino también al servicio de carruajes y carretas. Se les acusaba, dice, por parte de los usuarios, el maltrato y el lenguaje soez que utilizaban para comunicarse, además de no respetar los precios de los pasajes acordados por la municipalidad. Las acusaciones eran mutuas cuando se trataba de saber quiénes eran los culpables por el mal estado del empedrado de las calles. Los problemas del transporte siempre han estado desde épocas inmemoriales, creo yo, en nuestra Guatemala del ayer. En 1927, de acuerdo con el estudio de la señora Amanda Morán, en la capital se disponía de 1,018 vehículos particulares, 456 camiones, 518 carruajes y 4,173 carretas. Cifras bastante precisas, nos imaginamos nosotros, para un tiempo tan distante, ya casi 100 años de esto. Bueno, amigos, vamos a pasar a escuchar una melodía más. Y será la marimba Flor de Manzano quien nos regala una bonita melodía sobre un programa de nuestra radio en Guatemala. Escuchemos Fabo Marimbas.
amigos, les saluda César Augusto Escobar Coaglio, conductor de este programa de Celajes de mi Tierra. Recordar es volver a vivir, como decían nuestros abuelitos. Por ello quiero invitarles a que nos escuchen todos los días en Marimba 24/7 en los siguientes horarios: hora de Guatemala, a las 9 horas, las 14 horas y las 23 horas. El horario es el de Guatemala. No se lo pierda y juntos nos vayamos por un paseo imaginario diariamente por las calles, barrios, cantones de nuestra querida tierra Guatemala. También aquí les contamos historias de personajes, modismos y costumbres de nuestro bello país, que usted, al igual que yo, dejamos allá lejos en la distancia. Así que por favor, no se le olvide, aquí tiene una cita con Celajes de mi Tierra, todos los días en Marimba 24/7. Se lo recomiendo a su amigo César Augusto Escobar Coaglio. Este es un programa que se transmite para ustedes desde el mismo corazón de América. Bueno amigos, aquí estamos ya de regreso con este programa de Celajes de mi Tierra, programa de la nacionalidad guatemalteca. Y según nos siguen contando que en los años de la peor crisis conocida del sistema capitalista mundial, en 1928 a 1934, es que se procesa el cambio de esta equilosada matriz de transporte de la capital hacia una nueva basada en autobuses urbanos, ya no jalados por supuesto con las pobres mulas. En ese mismo año se fundan las empresas de autobuses EGA y AUPACO, y en 1931 la famosa AURACO, y un año más tarde la Simón Bolívar. No faltaron, nos dicen los escritores y poetas que escribieron nostalgiosos sobre los viejos tiempos de andar en carruajes, carrozas y landos, aunque de verdad pobres mulas al fin pudieron descansar. En 1944 ya se habían establecido las viejas líneas o rutas de autobuses urbanos, numeradas, nos dicen, del 1 al 16, tan fáciles de recordar para cualquier usuario. Y solo para que el lector joven tenga una idea, la ruta 1, nos dicen, servía del Hipódromo del Norte hacia la estación del ferrocarril o Plaza Barrios, la número 5 del Parque Central a Pamplona, la número 10 del Parque Isabela Católica a La Palmita, la número 15 de La Mate a la Reformita, la ruta 9 del Cerro del Carmen a la Vía de Guadalupe y la número 16 de La Mate a la Colonia Mariscal. En 1950 la ciudad capital, de acuerdo con el censo de población de ese año, alcanzó la inmensa cifra de 288,000 habitantes. Como puede constatarse por las propias rutas de transporte urbano capitalino, la ciudad ya llegaba a lo que hoy se conoce como la zona 11 y 12, al mencionarse las colonias La Reformita y el Mariscal. La crisis, nos dicen, provocó el cambio del sistema de transporte. Como una anécdota, un amigo mío nos comentaba que él acostumbraba a viajar en las mentadas camionetas y que en ocasiones la camioneta no arrancaba. En las paradas se quedaba parada y no volvía a arrancar, y tenían que bajarse todos los hombres del autobús a empujarlo. Y nos mencionaba que ese día empujaron el autobús como media cuadra y no arrancaba. Al final, cuando el autobús logró arrancar, todos se subieron menos él y otros cuantos pasajeros más, y se quedaron ahí. A mí me dio mucha risa, pero el amigo no le dio risa y me decía: a usted, porque no se dio cuenta, a todos los que nos quedamos nos temblaban las patas de tanto empujar tremendo y pesado armatroste. Así era nuestra Guatemala del ayer. Bueno amigos, para finalizar queremos decirle que los textos son una obra del señor don Carlos Arturo Cifuentes Blanco. Hablándoles para ustedes, este es su amigo y servidor César Augusto Escobar Coaglio. También queremos pedirle que por favor rece un rosario a nuestra Santísima Madre María. Guatemala está malita y tenemos que rezar por ella.
Para finalizar será la Marimba Sonora Quetzal quien nos regale una hermosísima melodía que titularon Añoranza.